El gobierno de Donald Trump ve en serio en su persecución contra los narcotraficantes y los políticos mexicanos que tienen nexos con ellos. Propuso a Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional. Pocas personas en cualquier parte de la comunidad jurídica son respetadas al nivel de Jay, escribió el mandatario en redes sociales. A very talented person, Jay Clayton, and as you know, Jay Clayton's an incredible talent, head of Sullivan and Cromwell. He was head of the SEC. He was now Southern District. I mean, nobody has better credentials. Clayton encabeza la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, conocida como la más grande y prestigiosa del Departamento de Justicia, y supervisa los casos relacionados con el fraude, el narcoterrorismo y la corrupción. We're committed to pursuing federal charges against drug dealing. En abril pasado, Clayton presentó una acusación formal contra 9 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, y ha llevado investigaciones que involucran a exfuncionarios y funcionarios mexicanos, presuntamente vinculados con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. También supervisó el proceso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados por delitos relacionados con narcoterrorismo. La selección de Clayton, quien se desempeñó como jefe de la Comisión de Valores y Bolsa durante el primer mandato de Trump, se produce en medio de la polémica por la decisión anterior de Trump de nombrar al alto funcionario de vivienda Bill Pult como jefe interino de Inteligencia Nacional tras la salida planeada de Tulsi Gabbard. La nominación de Clayton deberá ser aprobada por el Senado estadounidense. Azteca Noticias. Ahí están las señales, lo que dice la Sarina antidrogas, lo que ahora, ya no sé, desde la semana pasada el presidente de Estados Unidos propone, ni más ni menos, Jay Clayton, el fiscal de esa oficina, así le decía la presidenta Sheinbaum, en Nueva York, que ha acusado, que ha puesto la lupa sobre varios narcopolíticos de Morena. Ricardo Rafael. Qué gusto, Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches, Natalia Torres. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Salvador García Soto. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias. Pues, a ver, de Trump para abajo, todos, el vicepresidente, el fiscal, el secretario de Seguridad Interior, la vocera, la titular de la agencia, digamos, antidrogas estadounidense, todos lo han dicho, todos lo piensan y todos lo han dicho, Ricardo. A ver, sí es cierto que todos han dicho cosas similares, pero hay énfasis distintos que nos vuelven a entregar un rompecabezas o un relato de un gobierno donde hay posiciones distintas. Es decir, no es lo mismo que lo diga Stephen Miller que lo diga por el otro lado Sarah Carter. Entonces yo sí quisiera como centrarme en las declaraciones de la directora de la Oficina para el Control de Drogas, porque me parece muy interesante cómo jugó con los énfasis y darle peso. En la entrevista que dio este fin de semana, que es, digamos, ha despertado revuelo por los dos argumentos que entregó. El primero es, retoma los argumentos del embajador Johnson, es decir, festeja el nivel de colaboración que ha habido con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que dice ella es superior a cualquier otro. Pone como ejemplo la captura del Mencho, donde lo que advierte es que hubo un trabajo, esto ya lo sabíamos, pero lo dice con todas sus letras, un trabajo muy serio de inteligencia, pero las patas en territorio las pusieron los agentes mexicanos, la Guardia Nacional y el Ejército. Y en este sentido, sí hay una parte del gobierno de Estados Unidos que no quiere romper con esa buena colaboración porque les está dando buenos resultados. Punto y aparte. Oye, el envío además de cuántos criminales a Estados Unidos. Sí, más de 90. El trabajo de inteligencia. Hay una parte del gobierno de Estados Unidos que se entiende muy bien con una parte del gobierno de México. Y esas dos están hablándose entre sí. Ahora dice, punto y aparte. Y ahí le da entrada a los argumentos de los otros integrantes del gabinete de Trump, donde dice, no nos vamos a quedar solo con detener cabezas de cárteles. O sea, ya basta esa estrategia de poner, lo digo en mis palabras, como arriba de la chimenea, los líderes de cárteles, sus cabezas, ¿no?, colgadas. Porque de nada sirve perseguir a todos los directivos de los cárteles, las empresas criminales, si no se combate a los políticos que han alimentado el crecimiento de esos cárteles. Y es una decisión que tiene Estados Unidos, me atrevo a decir, desde la época Biden. Lo que pasa es que no se había sentido con tanto énfasis. Y lo que dice Sarah Carter, y con eso concluyo, es, sí, no se persigue a esos políticos que están detrás de los cárteles, vamos a ir con todo. Y ahí está la amenaza puesta. Entonces creo que el argumento es completo.
nos dice a nosotros cosas más que a cualquier otro país. Y pues hay que escucharlo claro, porque lo han dicho ya tantas veces, que si aquí creemos que podemos sortear la vida sin perseguir políticos, no nos va a salir bien el tiro. Y con todas sus letras habla de los narcopolíticos de Sinaloa, ¿no? Esos narcopolíticos que hasta hoy siguen protegidos por el gobierno de Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y además, Donald Trump hace movimientos interesantes, ¿no? El hecho de que mande a Jay Clayton a inteligencia me parece un movimiento, porque además Jay Clayton no es del equipo central maga trumpista. Jay Clayton es abogado formado para perseguir lana, para perseguir dinero. Y lo que ha hecho ha sido una experiencia y ha generado mucha experiencia dentro, la persecución del lavado de dinero, la persecución de temas de narcotráfico, de temas criminales en específico. Entonces, manda a un perfil muy técnico. No está mandando a su amigo de campaña que le podría resultar útil, o no solo es así. Está mandando a una persona muy capacitada, muy técnica, en temas de investigaciones. A mí me hace pensar que no es nada más un cierto movimiento político, no es solo mandar un mensaje, que sí es mandar un mensaje por la personalidad de Jay Clayton y por esta formulación de acusación que tiene hacia Rocha Moya y hacia Insunza y hacia todos los narcopolíticos mexicanos. Pero también me habla de las investigaciones que vienen, todo lo demás. Yo lo veo un poco hacia quiénes van a ser los siguientes. Y las investigaciones no son un juego, ¿no? Mientras México sigue repitiendo dónde están las pruebas, confundiendo procesos, Donald Trump pone a la cabeza de inteligencia a una persona que no va a venir a jugar. Y tienes una narrativa que viene por parte de todos o de muchos sectores del gobierno de Estados Unidos. Vicepresidente, lo decías perfectamente bien, ya tienes a todo el gobierno estadounidense con los ojos en México, y si en algún momento pensamos que Rocha Moya, que digo, yo sé que no lo pensamos, pero si en algún momento creímos que Rocha Moya iba a ser un caso muy aislado, que Sinaloa iba a ser un caso particular, la realidad es que yo creo que Donald Trump tiene una lista larga de narcopolíticos. Y coincido por completo que tienen una buena, o que hay ciertas partes del gobierno estadounidense que tienen una buena relación con México, solo no sé si esa relación se da en las mismas circunstancias, ni en el mismo piso jerárquico. Entonces, yo creo que cuando tienes, como Estados Unidos, el poder que ha tenido y que ha ejercido sobre México, pues es muy fácil decir que hay una buena relación, que yo sí veo mucho más como de subordinación que de coordinación, al contrario de lo que ha dicho la presidenta. Que, a ver, no me parece tan grave si lo que se va a acabar es esta impunidad frente a los narcopolíticos mexicanos. ¿Qué lectura le das, Salvador? A ver, yo creo que son dos cosas. Por un lado, la asignación que bien dice Natalia de Jay Clayton, me parece que es poner ahí al hombre que trae la punta de la hebra. Hay que recordar que este hombre arma las acusaciones en contra de Rocha Moya y de los otros 9 acusados. Y esas acusaciones vienen de toda la información que Estados Unidos hoy tiene en su poder, a partir de las declaraciones que han hecho personajes como el Mayo Zambada, los hijos del Chapo, los que acaban de entre los dos que se entregaron, que también están dando ya información. Y me parece que ese es el inicio de lo que bien dice Natalia, vamos a ver muchos más nombres de políticos. Sí, porque no se agota en Rocha Moya. Por supuesto que no se agota en Rocha Moya, y hay muchos más personajes del gobierno federal involucrados con el cártel de Sinaloa, y todo eso va a empezar a salir. Me parece que el movimiento tiene que ver con eso. Pone ahí al hombre que trae ya el mapa delictivo de la narcopolítica mexicana, y creo que vamos a empezar a ver cómo lo operan. Ahora, lo que dice Rafael, sí hay, Ricardo, hay cooperación, sin duda la hay, y hay variaciones de tono. Habíamos visto cómo el tono iba subiendo hasta que la presidenta pone no sé si es una especie de alto, esta crítica que le hace el embajador por meterse en asuntos internos, y si ustedes se fijan hay un cambio de tono. El embajador Ronald Johnson regresa en otro tono, no asiste a una cena que fue muy importante en donde se esperaba que diera un discurso estelar, que era la cena de la American Society, estaba anunciado como el orador estelar y no llega. Entonces creo que están en estas fases donde primero aprietan y luego viene la cooperación. Vimos la reunión del viernes pasado en la Embajada de Estados Unidos con el canciller Roberto Velasco y con todo el gabinete de seguridad, y se habla de acuerdos en temas de seguridad, pero luego vienen estos tipos de mensajes. Estamos en este estira y afloja en el que así ha estado la relación en los últimos tiempos. Yo creo que el tema no es la cooperación. Cooperación entre México y Estados Unidos existe porque tiene que existir, son dos países vecinos, socios, en donde la relación bilateral fluye a través de la cooperación. El tema es el nivel de cooperación que quiere Donald Trump, y creo que un buen ejemplo de lo que le está
pidiendo a México, de lo que han reiterado en este tipo de amenazas ahora contra los narcopolíticos. Por cierto, el mensaje de Sara Carter me parece el más importante que manda, es decir, a todos los narcopolíticos que estamos investigando, a todos los políticos mexicanos vinculados al narcotráfico, los tenemos vigilados. Sí. O sea, no crean que los van a esconder, no crean que pueden evitar que los detengamos, que es un poco lo que ha hecho el gobierno. No crean que nos van a distraer con el Mundial. Exactamente. Ay, ojalá no. Y el otro tema es el nivel de cooperación. El viernes se genera una noticia que se da a conocer el fin de semana, el operativo por tierra en Venezuela en contra del líder del tren de Aragua, el señor Héctor Rosforo, o algo así se apellida, Guerrero, conocido como el Niño Guerrero. Hay un video que difunden las autoridades estadounidenses del momento exacto en el que destruyen una instalación en Venezuela con la cooperación del gobierno venezolano a través de misiles lanzados desde el aire, donde esto explota y después los republicanos empiezan a publicar, ya lo matamos como un perro. Creo que ese es un mensaje clave. O sea, la cooperación existe, pero lo que quiere Estados Unidos es que México permita este tipo de operativos en su territorio. Esa sigue siendo la presión hasta el momento. ¿Los van a permitir en algún momento? No lo sé, pero el punto estriba ahí. ¿Hasta qué punto la presidenta va a poder sostener estas negociaciones que está teniendo en otros temas quizás de cooperación importantes, sí, en temas como la captura del Mencho, que por cierto lo que dice ahí confirma las versiones que en México circularon. Ese operativo lo coordinó solamente el ejército. Hay versiones de que nunca estuvo enterado el señor Omar García Harfuch, que la propia presidenta no supo del operativo hasta que estaba ya en ejecución, y lo dice ella claramente. Dice, ¿conoces al general Trevilla? Le pregunta la entrevistada. Bueno, sí, pues con él nos coordinamos para capturar al Mencho, ¿no? Creo que el tema es, sí, estamos en esta estira y afloja en donde la tensión sube por momentos, y el punto va a ser cuando Donald Trump, que ya lo anunció, decida venir por tierra en contra de los Porque cárteles hay colaboración, habrá coordinación, pero también hay un montón de desconfianza, Ricardo. Sí, a ver, la confianza yo creo que está construida a partir de funcionarios. El hecho de que haya mencionado al general Trevilla, sí, en efecto, no es menor. No mencionó a García Harfuch, pero dijo que la Guardia Nacional había participado. Entonces, digamos, ahí están los mensajes de con quién están trabajando y con quién no. Ahora, déjenme moverme a un argumento paralelo y que yo creo que en algún lugar pega en el centro del debate. México, independientemente de lo que está pasando, México no ha sido capaz de procesar prácticamente nunca, o salvo casos excepcionales, a políticos de alto rango que hayan participado en temas de narcotráfico. O sea, tengo a Mario Villanueva en mente, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí, el gobernador de Quintana Roo. Y al ex secretario de la Defensa, Gutiérrez Rebollo, que en algún momento lo acusan, ¿no? A Gutiérrez Rebollo y quizá a Borges, que en realidad es por lavado de dinero. Todos No, los por demás mexicanos que han sido procesados por temas de narcotráfico han sido procesados en Estados Unidos. Eugenio Hernández, Tamaulipas, Yarrington, Tamaulipas, en fin, el exfiscal Beitia de Nayarit. Es decir, todos han sido procesados allá. Con más razón hoy Ricardo Monreal salí y decía, no, los políticos mexicanos se tienen que juzgar, investigar en México. Está bien, a ver, déjame ir despacio, porque ahí voy. Es decir, pruebas hay de que no tenemos capacidad institucional para procesar políticos metidos a narcos. Ese es un hecho contundente que tendríamos nosotros, ahí sí que allanarnos. Así es. Ahora, el llamado de Carter, y ahí yo tendría una diferencia conservadora, pero quizá es en secuencia, porque creo que México sí podría asumir que no ha tenido esa capacidad y que entonces tendría que desarrollar capacidades para hacerlo. Y entonces con eso te blindas para que no te vengan a invadir, ¿no? Para que no te echen el misil. Pero si no desarrollas esas capacidades y estableces ese compromiso, van a acabar haciendo esos operativos. Creo que ese es el mensaje. No es que mañana vengan como fueron por el líder del Tren de Aragua, pero si aquí no tomamos cartas en el asunto, lo dice muy claro. Lo dice muy claro. Dice, ¿cooperan o no? Porque el costo político es alto. O sea, el costo político, el financiamiento del movimiento y la relación que tienen todos los políticos de Morena, de todos los políticos en general, pero particularmente los de Morena, porque lo que sí es histórico es que se hagan estas acusaciones con servidores públicos en funciones. Yo no creo que, estoy completamente de acuerdo, no tenemos capacidad, pero yo no creo que puedan ponerse las pilas, porque ponerse las pilas y hacer algo al respecto sacrificaría al movimiento, sacrificaría a Andrés Manuel López Obrador, sacrificaría las bases fundacionales del movimiento. O sea, ir por estos narcopolíticos es tanto como autoinculparse, ¿no? No, por supuesto, pero porque no es un accidente, es un modus operandi. Aceptar por completo que entonces sí tuviste financiamiento ilícito
para ganar las elecciones como las ganaste y aceptar que el crimen organizado hoy tiene una toma de decisiones en materia electoral importante en este país. Y que eso lo acepten va a estar complicado. Así como aceptarían, o sería un error pensar que México va a aceptar ese nivel de cooperación que platicabas, ¿no? Ese nivel de operativos, porque además pones en riesgo el discurso y la narrativa soberana. Exacto. Y ese es un costo político. Pero, yo creo que no es, a ver, difiero de Ricardo, porque no sé si es un tema, o no difiero, no sé si es solo la falta de capacidad institucional o es más falta de voluntad política, y tiene que ver con lo que dice Natalia. Ni siquiera los priistas en su momento, porque, los panistas, porque hoy hablamos de Morena como el epicentro de la narcopolítica, y sí lo es, porque es el partido que tiene el poder y controla la mayor parte del poder político de este país, y porque creo que Morena, el PRI-TIM tuvo una alianza histórica con el narco. Lo dicen ahora algunos morenistas y tienen razón. El narco y los cárteles surgen en la época de los priistas, pero el PRI mantuvo siempre estas ciertas distancias, aunque había políticos involucrados que tampoco en su momento fueron juzgados, y luego los panistas pues un poco también, ¿no? La guerra de Calderón y todo esto que terminan acusando a García Luna, pero creo que hoy el tema es efectivamente el narcotráfico se metió tanto a Morena, o le permitieron meterse tanto con este discurso de López Obrador en que les da impunidad con los abrazos no balazos y los justifica y dice que tienen derechos humanos, que el crimen organizado pues pasa a un nivel en lo que no habíamos visto en México, ¿no? A controlar desde las elecciones hasta poner autoridades o eliminar candidatos, y eso creo que es lo que hoy ya es insostenible. Jueces también, ya. Y sí, que lo acepten pues va a ser muy difícil, porque es un balazo en el pie. Pues, Tal cual. Ahora, a ver, no difiero de Natalia, sino de la presidenta que cree lo que Natalia dijo. A ver. Lo que es muy evidente es que Ariadna Montiel, la presidenta Claudia Sheinbaum, creen eso que tú dices. Es decir, que si abrieran la puerta para procesar a los narcopolíticos, incluidos los de Morena, y hay de otros partidos, y hay ¿no? otros. Entonces se les desfondaría la base militante. Y los triunfos Ahora, electorales, Ricardo, yo ahora quiero... porque fueron triunfos financiados con dinero del cártel de Sinaloa, el caso de Sinaloa. Déjame ahora ver el caso opuesto. Saca Estados Unidos su lista y cada mes te suelta no un misil, sino un nuevo funcionario, un nuevo político metido en narcotráfico. ¿Cuánto dura la legitimidad de Morena? Es decir, en 6 meses está hecha a pedazos, para el 2027 ya no existe. Entonces yo me pregunto si la presidenta no debería diferir de ti y aceptar que lo mejor que podría hacer es construir ese andamiaje institucional, ese blindaje. el tema. Ojalá que no esté de acuerdo conmigo. El problema es que no me parece que ella esté tomando las decisiones sola. Y mucho menos de el fundador de un movimiento que en gran medida hizo que ella hoy sea presidenta de la República. Entonces, por mucho que ella opine diferente, no lo puede hacer sola. Esa decisión no la toma él. Tan no la toma ella que no fue a consultar con Zapalenque hace poquito. ¿Qué es más importante? ¿Salvar la presidencia de la República o salvar su relación con López Obrador? Porque hay un momento que va a ser una cosa o la otra. Dijo en la mañana, y lo ha dicho hoy, siempre, ¿no? Hoy yo coincido con Natalia, no está dispuesta a sacrificar su relación con López Obrador, ¿no? Y yo creo que tendría otra oportunidad en esto. Amor se paga, lo sí, decía Andrés Manuel, tendría la oportunidad de limpiar su movimiento, de vestirse, como dices tú, de decir, vamos a entregar todo lo que se pudrió dentro de Morena y vamos a salvar el movimiento. Hoy la apuesta parece ser, nos hundimos todos, pero aquí no se entrega a uno solo. Es más, porque hasta de pronto pareciera que si esa es la lógica, pues entonces ya habría hecho algo con Rubén Rocha Moya. Sí. Si la idea es preservar un poco el movimiento a pesar de la relación que tenga con Andrés Manuel, yo creo que yo hubiera operado algo para que Sinaloa o se saben tanto, se conocen tanto que no puede. Yo sí creo que hay una variable nueva. Lo decías tú muy bien. Nombraron a Jay Clayton, que fue el que metió a todos estos a la cárcel al frente del aparato de inteligencia. ¿No será que en Palacio Nacional ya habrán leído esta noticia que tú diste aquí hoy en la noche con subrayados amarillos? Ibas a decir. O lo último, o no puede separarse de esto, o no quiere tomar una decisión, o también los tentáculos llegaron a su campaña. Esa es otra cosa. A ver cuánto dinero no circuló no solamente para la campaña a gobernador en tal o cual estado, para varios legisladores o para la presidencia misma. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Natalia. Ricardo, muchas gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.